Bienvenidos a Listos para el Futuro, un podcast de Readiness. Este es nuestro tercer capítulo y hoy vamos a tener un nuevo invitado para hablar sobre el futuro, pero en este caso no vamos a hablar tanto de tecnología, sino más bien sobre cómo estos cambios o el cambio o el futuro que imaginamos, y vamos a ver qué futuro imagina el invitado de hoy, afecta a las personas, ¿no? Cómo las personas se adaptan a estos procesos de cambio. Así que hoy tenemos a Rafael Beltrán. Rafael, vos sos fundador de Psicología de Negocios. Es correcto. ¿Querés que empecemos por ahí? ¿Qué es Psicología de Negocios? Bueno, Psicología de Negocios es lo que un viejo empleador mío, que fue mi primer cliente, me dijo que yo me tenía que dedicar. Yo era el gerente de recursos humanos de su empresa y teníamos un centro de desarrollo en Rosario y estábamos hablando del futuro y de cómo nos veíamos dentro de 10 años y yo me quedaba muy poco para recibirme de psicólogo, pero como yo empecé a estudiar psicología de grande para esa época, yo me sentía grande, tenía 25 años cuando empecé, ya había tenido un recorrido en la parte de negocios y en bancos, era gerente de una sucursal importante del Banco Tornquist, o sea, había estado en el plan estratégico del banco, había tenido un desarrollo importante en el mundo de los negocios y todavía no me había recibido de psicólogo. Y cuando estaba hablando con él, yo le decía, yo me imagino como cualquier psicólogo, que dejaré el mundo de los negocios y pasaré a ser una suerte de terapeuta con sus pacientes. Y él me dijo, yo no te veo así, yo te veo como un psicólogo de negocios. Y yo le digo, ¿y qué es eso? Y lo que haces conmigo, que me asesorás psicológicamente en las distintas situaciones de negocios, en los conflictos, en las negociaciones, en las estrategias. Y así fue que, sin quererlo, apareció esta idea y empezaron a llegar los clientes, ¿no? Entonces, en vez de ser un psicólogo que tiene pacientes, soy un psicólogo que tiene clientes y en eso estamos, trabajando un poco en el mindset de las personas para que les vaya un poco mejor. Buenísimo. Te puedo decir Rafa, claro de acá que en adelante, porque nos conocemos hace más de una década. Rafa, o sea, sé que además de trabajar con gente que están en entornos de empresa y de negocios, también trabajas con deportistas. Contame un poco de eso. Bueno, a ver, siempre fui un apasionado del deporte y cuando tuve la oportunidad, después de ser entrenador de rugby, de ser el psicólogo del equipo de rugby porque me había recibido y quería trabajar de eso, lo hice y después empecé a trabajar bastante con hockey femenino y después se me dio la oportunidad, por una casualidad de la vida, de que le llegue un libro mío a Emiliano Grillo, que es el golfista número 1 de Argentina que está en el PGA, y nada, me tocó acompañarlo 1 año y medio y eso un poco también me catapultó, me posicionó en el mundo del golf. Entonces ahora la parte de psicología del deporte que hago es fundamentalmente con golfistas. Entonces yo siempre digo que soy un psicólogo de rendimiento, que hago deportes, que hago negocio, pero en el fondo yo me considero un psicólogo deportivo, porque yo a los negocios lo veo como un deporte más, un deporte mucho más complejo, un deporte con reglas no tan claras como en los deportes clásicos, pero donde toda la parte de liderazgo, de motivación, de estrategia, de trabajo en equipo, de aprender a perder, de asumir riesgos. El mundo del trabajo y el mundo de los negocios es un deporte. Y vos te das cuenta que cuando trabajás en el mindset de un empresario, o te topás porque te llega un empresario que, si bien quiere ver un tema, es muy buen empresario, te das cuenta que estás con un jugador, ¿no? Al final del día, el rendimiento tiene mucho que ver con la capacidad de jugar. Okay. Y la capacidad de jugar tiene mucho que ver con la capacidad de competir y con la capacidad de perder y un montón de cosas más, pero bueno. Buenísimo. Y de esas capacidades, y llevando un poco la charla hacia el título de este podcast, ¿no? Que es en el que aparece la palabra futuro, ¿ves que algo está cambiando? ¿Lo notás desde tu rol? A ver, si algo está cambiando, como que esté cambiando realmente no, pero sí hay una percepción muy grande de que todo está cambiando, ¿no? Esto de la inteligencia artificial
puso en la mente de todos que estamos en una especie de era de mucho vértigo, de mucha transformación. Ya hace unos años se hablaba mucho del tema de esta volatilidad, incertidumbre, complejidad y alguna palabra más. VICA. Sí, ese del concepto de VICA. Y ahora te encontrás con un montón de personas que están desesperadas por aprovechar eso, empresarios que no tienen mucha idea cuáles son las repercusiones que tiene la inteligencia artificial, pero tienen mucho miedo de no aprovecharla. Pero a diferencia de la mayoría, yo soy un poco escéptico del impacto que va a tener la inteligencia artificial o el ChatGPT y todas las otras usos o aplicaciones, porque no creo que sean un cambio mucho mayor que el invento de la calculadora, que el invento de la palanca automática del auto o de un avión o del buscador de Google. O sea, sí transforma, sí ayuda, sí cambia el rendimiento, pero no creo que cambie demasiado lo que significa hoy la mente de las personas. Pero al mismo tiempo lo que te digo es, eso viene cambiando desde hace mucho. O sea, yo no veo que en este momento haya una criticidad de cambio en el mindset de las personas por el tema de la inteligencia artificial. Claro. Cada vez que se inventó algo que facilitó mucho el rendimiento, hubo un atentado sin darnos cuenta a la performance de la mente de las personas. Es decir, cuando se inventa la calculadora, la gente deja de hacer cuentas matemáticas. Claro. Cuando aparece el ChatGPT, la gente deja de redactar. Pero también cuando aparece Netflix, la gente deja de leer. Claro. O cuando apareció la televisión, las personas dejaron de leer. Entonces hay un deterioro que no es de ahora, un deterioro muy grande que viene a través del tiempo de las capacidades cognitivas, pero que es muy, muy lento, muy subclínico, que va dejando a las personas con muy pocas herramientas para performar. Entonces es muy gracioso, ¿no? Pues yo digo, no, estamos en la época de la incertidumbre. ¿Cuál es la época de la incertidumbre? O sea, que el descuento de Coto sea el martes o el miércoles. O sea, ¿cuál es la incertidumbre? Incertidumbre era cuando había un dinosaurio que te venía a comer, cuando venía un león que se te podía meter en tu casa, cuando vos tenías una enfermedad y no sabías lo que tenías y automáticamente te morías en 3 días. Las herramientas que tiene hoy la tecnología hace que la incertidumbre sea muchísimo menor. Pero la capacidad del hombre de procesar incertidumbre es 1000 veces menor. Entonces lo que hay no es que hay más incertidumbre. Hay personas que no pueden tolerar ningún tipo de incertidumbre. Interesante. O sea, el mundo no es más incierto, pero las personas tienen menos capacidades de procesar incertidumbre. O sea, vos quizás estás viendo a la inteligencia artificial como una herramienta más. Recién lo charlábamos con un colega y imaginábamos este concepto del Iron Man, ¿no? Una persona que de pronto tiene toda una serie de herramientas que le permiten performar mejor, ¿no? Obtener mejores resultados. Sin embargo, vos lo ves como un deterioro, ¿no? Inmediatamente también... Bueno, un Iron Man, si es el Iron Man que corre, él corre. Acá el Iron Man desarrolló habilidades. Acá lo que hay son herramientas que están buenísimas y yo las recontrauso. A mí la inteligencia artificial definitivamente me cambió la vida. O sea, me ayuda un montón. Para ahorrar tiempos, para corregir cosas. Yo lo que digo es, el ChatGPT es una calculadora de palabras. Claro. Para procesar información, para ordenar conceptos, es espectacular. Pero si yo no leo, si yo no redacto, o sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir con pluma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el lugar a donde yo digo, no me quiero dejar engañar por la comodidad de todas las herramientas tecnológicas. Y yo veo una serie de Netflix, pero veo a mi padre de 92 años que no para de leer libros de 900 hojas y yo digo, tengo que leer. Claro. Y yo me pongo a leer no solo porque está bueno cuando te pones a leer, sino porque sé que no es lo mismo el desarrollo del mundo interno de una persona que lee que el desarrollo del mundo interno de una persona que ve 20 horas de Netflix. Entonces hay todo un tema de desafío de estas herramientas a las capacidades internas
que después los ves en otros deterioros, en otras áreas de la performance. A ver, a mí me toca entrevistar personas y mi metodología es todo a través de entrevistas grupales. Empiezo por entrevistas grupales de Zoom, donde entrevisto a 30 personas al mismo tiempo, preselecciono, después entrevisto a 10 personas al mismo tiempo. Y la fragilidad de capacidades cognitivas de las personas es muy triste. Hay muchas personas que salen de la universidad, que están estudiando, que tienen supuestamente una formación, que todas esas herramientas han dejado un deterioro en sus habilidades cognitivas muy grande. No tienen iniciativa, no tienen coordinación, no tienen capacidad de pensamiento crítico, de proponer ideas. Entonces, yo no estoy alarmado tanto por la tecnología actual, sino porque las personas no se dan cuenta que van perdiendo un montón de funciones y de herramientas y muchos van quedando afuera. No sé cómo lo ves vos, Claro, pero Rafa, yo lo veo... te hago una consulta sobre eso porque justo nombraste este tema del pensamiento crítico, la pérdida de algunas competencias en la persona, justamente por el avance tecnológico, ¿no? Por la inteligencia artificial, para llevarlo específicamente a eso. Sí. Pero cuando algunos especialistas con los que converso imaginan el futuro en las empresas, se imaginan un procesos iterativos, ¿no? Continuos en los que van a estar bastante automatizados por la tecnología, esos procesos iterativos, y sin embargo las personas van a ser quienes, de alguna forma, y estamos hablando de 5 años, no estamos hablando de 10 y 15 años, ¿no? Las personas van a tener un rol más bien justamente de control y de alguna forma filtrar los resultados que arroja la inteligencia artificial, donde el pensamiento crítico va a tener un rol fundamental, ¿no? Entonces, cuando vos trabajás con líderes cuando acompañás líderes en sus procesos y hablas mucho del mindset de los líderes, ¿notás este deterioro o trabajás sobre el tema del pensamiento crítico? A ver, cuando que las personas van a controlar lo que hagan las máquinas o lo que haga la inteligencia artificial, yo creo que lo que va a ir pasando es que las personas se van a ir centrando más en lo humano y menos en algunas cosas mecánicas. Es decir, hay decisiones que no las van a poder, que siguen quedando del lado de las personas. Decisiones que tienen que entender contextos, decisiones que tienen que entender emociones. Bueno, no, pero mirá que la inteligencia artificial cada vez entiende más emociones y entiende los tonos de voz de las personas y detecta un montón de cosas. Uh-huh. Sí, pero hay algunas características del humano que la inteligencia artificial no puede reemplazar. Hay niveles de conexión, hay niveles de intuición. O sea, el desafío es qué es lo humano de lo humano y qué es lo mecánico del humano. Okay. Entonces, las facultades humanas se van a desarrollar, por ejemplo, el tema de entender algunos fenómenos de contextos complejos donde se están dando en tiempo real variables emocionales, ahí es donde las personas que desarrollen esas habilidades o hagan foco en esas habilidades van a hacer una diferencia. Y yo no creo que la persona quede librada a ser un controlador de máquinas de inteligencia artificial. Al final del día, el factor humano siempre va a ser determinante, y el que identifique qué del factor humano no puede ser reemplazado por una máquina, como puede ser ver de determinada manera el futuro, conectar, integrar ideas, crear proyectos, motivar a las personas, armar equipos. El líder que desarrolle esas habilidades, bueno, le va a ir mejor, y el otro le va a costar mucho más. Yo creo que que simplemente va a aumentar la productividad. Okay. Con la inteligencia artificial y con la tecnología. Pero si las personas son medianamente inteligentes, hay muchísimos espacios de valor a donde la máquina no lo va a alcanzar. Okay. Y en este contexto, yo digo, vos no estás viendo un gran cambio por lo que me contás. Desde el lado humano no hay un gran cambio. Eso estamos de acuerdo.
No, yo no veo un gran cambio. Hay un cambio en los procesos de trabajo, es verdad. Algo que resolvía un call center que era atendido por 600 personas, ahora lo pueden atender 4. Pero vos necesitabas, no sé, el faraón necesitaba 70.000 esclavos para mover una piedra, inventó la rueda y necesitaba 4. Es verdad, esos tendrán que hacer alguna otra actividad, pero lo que se aumentó es la productividad. Y desde el lado del liderazgo, a ver, te pido ahí tu definición, si querés, de liderazgo en estos tiempos. ¿Qué es el liderazgo? A ver, yo creo que el liderazgo siempre está visto como la capacidad de conducir a un equipo a un objetivo. O sea, es trazar un objetivo y aunar voluntades con arreglo a ese objetivo. Creo que si lo conseguís, sos un líder. Después tenés un montón de conceptos de autoliderazgo y que tienen que ver si uno es líder de uno mismo o no, pero el concepto de liderazgo tiene que ver con sé a dónde quiero ir, soy un visionario y puedo hacer que personas me sigan y se entusiasmen con ese proyecto para concretarlo. Y hoy no creo que haya cambiado mucho. Sí, es verdad, eso que vamos a construir se va a construir con inteligencia artificial y quizás íbamos a necesitar 60 personas y ahora necesitemos 5. Pero lo que va a aumentar es más la productividad y el bienestar de esa productividad que un problema en las personas. Las personas se van a tener que reinventar y van a tener que encontrar aportes de valor diferenciales porque simplemente fueron reemplazados por la inteligencia artificial. Pero está bueno porque los va a desafiar y así como cuando apareció la calculadora, un montón de personas que hacían los cálculos a mano y las cuentas a manos las dejaron de hacer y se pusieron a hacer otra cosa. Bueno, hay un punto interesante, ¿no? Digo, esto de las personas se van a tener que reinventar y ver qué espacio ocupan ahora que está la inteligencia artificial facilitando los procesos, automatizando cosas, etc., ¿no? Eso, si bien está bueno, como lo planteas vos, también genera emociones, ¿no? Entre otras cosas, algo que se puede percibir es miedo, ¿no? El miedo a esta incertidumbre de la que hablábamos al inicio de la charla, ¿no? De ahora qué, y ahora qué voy a hacer, qué espacio puedo ocupar, cuál es el valor que voy a agregar, perderé mi puesto de trabajo, ¿no? Empieza esa sensación del miedo a la pérdida de un espacio que estaba bajo cierto control, ¿no? Ahí me acuerdo de una charla que tuve con vos hace una década atrás, más o menos, en una época que vos eras mi coach. Y me decías, José, yo era un gestor de cambio, era el gerente de gestión de cambio en una compañía, en una corporación. Y me decías, José, vos no gestionás cambios, vos gestionás miedo, ¿no? ¿Hay algo de eso que esté vigente hoy? Si querés hablemos un poquito del miedo, que me parece interesante. A ver, qué feo que alguien te diga eso, ¿no? Qué palabra, el miedo, que tiene mala prensa. Ajá. Y la verdad que el miedo es el gran aliado del hombre. Cuando vos ves la prudencia es una virtud, pero cuando la pones en un tomógrafo, el 90% de la prudencia es miedo. Uh-huh. Cuando hablas del respeto, metes el respeto en un tomógrafo, el 90% del respeto es miedo. Y como muchos dicen, especialmente cuando uno está jugando al golf, el miedo no es sonso, ¿no? El miedo es el gran aliado, el miedo es el que nos mantiene despierto, el miedo es lo que nos sacude, el miedo es lo que nos hace evolucionar, el miedo es lo que nos hace reaccionar. Entonces, un poco también con el nacimiento de la psicología, donde todo miedo es malo, toda angustia es mala, es como que esa palabra miedo ha perdido, tiene demasiada mala prensa. Uh-huh. Los hijos no le tienen que tener miedo al padre. ¿Cómo un hijo no le tiene que tener miedo al padre? Uh-huh. Es sano que un hijo, cuando respeta, le tenga miedo al padre. Entonces, ¿qué tenés ahora? Padres que también descartaron cualquier idea de que su hijo no le tiene que tener miedo, ahora no puede gestionar la autoridad, porque así como tenemos la prudencia y tenemos el respeto, si a la palabra autoridad le sacamos la palabra miedo, ¿qué queda? Uh-huh. Entonces, la palabra miedo tiene que ser revalorada. El miedo es bueno, porque en definitiva
La motivación, ¿qué es? La motivación es adrenalina. ¿Y la adrenalina qué es? Miedo. Entonces, hay que tener cuidado con tratar tan mal a la palabra miedo. Okay. Y por otro lado, cuando yo te hablaba a lo mejor del cambio y del liderazgo, yo siempre digo, el líder gestiona incertidumbre. Y esa incertidumbre o ese miedo, que vendría a ser un poco otra manera de llamar a la incertidumbre, ese miedo puede ser bueno o puede ser malo. Hay miedo que es muy bueno, hay incertidumbre buena. Entonces un líder que genera miedo bueno, pero ¿cómo alguien puede generar miedo bueno? Alguien que genera... Cuando vos admirás a alguien, esa persona te genera miedo. Ajá. O sea, si entrara ahora la persona que vos más admirás, por un lado te pondrías contenta y al mismo tiempo tendrías una reacción de sentir miedo de su presencia. ¿Por qué? Porque lo admirás y tendrías miedo de generar algo que lo incomode. Uh-huh. Y eso es sano y eso es bueno. Okay. Entonces, cuando un líder sabe gestionar buen miedo, porque es admirable, es un gran líder. Okay. Ahora, si es un líder que genera miedo por una amenaza o por un daño, bueno, no es tan buen líder. Genera miedo, pero miedo de baja calidad. O sea, hay miedo bueno, incertidumbre buena, incertidumbre mala. Okay. Es un poco más complejo el tema, pero es súper interesante. Claro, el miedo del que hablamos habitualmente es ese miedo a una potencial amenaza, ¿no? ¿Podremos hacer esto? Este proyecto tiene muchísima complejidad, ¿no? Ese miedo inicial sobre la incertidumbre de si podremos hacer algo, ¿no? Y una cosita más ahí es, probablemente ahí también el miedo nos frena, ¿no? Nos enlentece, nos frena o incluso nos puede bloquear. Bueno, o no, o nos hace reaccionar. A ver. O sea, vos tenés dos tipos de adrenalina. La adrenalina que te bloquea y la adrenalina que vos vas a buscar como un desafío. Uh-huh. Cuando vos sentís la parálisis por el miedo, bueno, ahí la adrenalina definitivamente actuó de manera donde vos entraste en un estado de alerta y entraste en parálisis. Pero cuando una persona que surfeó una ola de 20 metros entre las rocas quiere ahora surfear una de 22 metros, lo que está buscando es experimentar esa adrenalina. Uh-huh. Está yendo a buscar el miedo. Okay. Hay una parte del miedo que nosotros vamos a buscar. Las personas evolucionamos explorando nuestros límites y explorar un límite nos da miedo. Ahora estamos acá frente a las cámaras grabando un podcast, nos estamos exponiendo, hay adrenalina, hay miedo, pero nos estamos desafiando, es el miedo del desafío. Claro. No podemos negar que ese miedo también es un activador y es el caldo a donde nosotros exploramos nuestros límites y donde evolucionamos. Entonces, no todo miedo paraliza. El tema es cómo estructuramos una vida a donde los miedos nos lancen para adelante y nos hagan mejores y no que nos paralicen. Entonces, ahora con todos estos cambios tecnológicos, poco vos que sos un especialista de la gestión del cambio lo debes ver mucho mejor que yo, bueno, vamos a buscar ese límite y a buscar esos cambios a vencer esos miedos que nos hagan mejores. Claro, claro. Hay algo ahí vamos a usar la palabra mentalidad, ¿no? Que es sí. la que vos traes, o el mindset, como se sí. dice, ¿no? Donde hay personas que de alguna forma se paralizan ante el miedo, ¿no? Habrá una mentalidad de alguna tipología que hace que rechazo el miedo, que lo evito, que busco una zona de confort, de comodidad, la máxima que pueda, y eso evita que yo pueda subirme a un proceso de cambio o a una ola más alta o ir hacia un desafío, ¿no? Y hay perfiles que sí, o personas con una cierta mentalidad que están buscando. O sea, ¿dónde está la diferencia entre una mentalidad y la otra? A ver, ¿hay algo ahí que yo no no te creo suena? que sea tanto de unas personas o de otras personas. Sí. Yo creo que todas las personas Uh-huh. tenemos un timing respecto a nuestra evolución. Uh-huh. Si nosotros quisimos ir más rápido de lo que sentimos que podemos, o sea, está bien que nos paralicemos, Uh-huh. está bien que frenemos, esperando un momento, dándonos tiempo para poder procesar y seguir avanzando. Okay. O sea, no está bueno
que Colapinto la primera carrera haya acelerado a fondo. Está bueno que se paralice un poco en una curva, que la respete. Yo creo que a veces pensamos que es muy de que hay personas que se paralizan y personas que no se paralizan. Y yo creo que hubo una época de mi vida donde yo estaba más centrado en el talento, ¿no? Donde están los buenos y los malos, los talentosos y los no talentosos, los que se paralizan y los que siguen. Pero yo creo que hoy que me toca más o me enfoco más en lo que es la evolución de cada uno, yo creo que son etapas de la misma persona, donde, a ver, hay veces en que hay que paralizarse y hay que sufrir esa parálisis y hay que tener paciencia y hay que tener lo que cuesta mucho, que es la capacidad de darse tiempo para procesar, para entender, para darse cuenta de que esto a lo mejor sea un poquito más complejo. Y una vez que uno se da tiempo y va calmándose, va desarrollando un poco más las habilidades que le permiten ir un poquito más lejos, ir un poquito más lejos. Pero si yo te tuviera que decir cuál es la diferencia de un mindset o de una persona que tiende a bloquearse a una persona que tiende a ser, si querés, más resiliente y a gestionar un poco más su propio cambio y a perseverar hasta lograrlo, tiene que ver con si tiene más objetivos internos de superación a si tiene más objetivos externos de logro. En la medida que la persona quiere algo que no consigue, tiende más a paralizarse y a frustrarse. Okay. En la medida en que las personas viven la vida como un ejercicio donde están entrenando una habilidad, se dan más tiempo y saben que esto es un entrenamiento de ensayo y error, y lo que antes me paralizaba, ahora no tanto, lo que antes no me animaba, si persevero y me entreno ya voy a ir desarrollando esa habilidad, y lo que antes me limitaba, ahora no. Entonces yo creo que hoy es una época donde falta mucho objetivo interno, objetivo de habilidad, y está todo centrado en un logro, en un auto, en un éxito, en una copa, en tantos seguidores, y tenemos que ver un poco el éxito externo como una consecuencia del foco en el desarrollo de habilidades y sentir la pasión en el desarrollo de esas habilidades, que es en lo que a mí me toca como psicólogo de negocios. Cuando hablo de motivación, que hay un montón de fuentes de motivación, creo que la motivación más sustentable es cuando la persona entra en esa dinámica de autosuperación interna, y ahí le permite, más allá del resultado, que es lo que ven los demás, que es lo que nos frustra, perseverar. Porque... Okay. Perseverar a pesar de que no pude una vez, no pude... De que todavía no lo resolví, de que todavía no lo logré. Okay. Yo puedo desarrollar mis habilidades para la próxima vez lograrlo. Okay. Y seguir intentando. Y seguir intentando y disfrutar de esos intentos. Okay. Más que del resultado. Al final del día nosotros vemos los resultados, nosotros vemos cómo el otro levanta la copa, pero el mundo interno del que performa lo ve solo el que performa, y ese es el que registra, ve, disfruta sus intenciones, o queda bloqueado porque no consiguió ese logro. Claro, pero en empresas que están bajo mucha presión, ¿no? Bajo mucha presión porque estamos en procesos de cambio, tenemos que alcanzar objetivos, tengo presión de mi jefe, ¿no? O en el mundo del deporte podríamos llevarlo, estoy en el medio de un campeonato, ¿no? Donde no puedo cometer un error, mi expectativa está en el perfeccionismo. Ahí el miedo, ¿cómo juega? ¿No? A no lograr eso que me estoy planteando, que tengo que lograr hacer, ¿no? Cuando vos me contás toda esa situación, yo lo que identifico es soledad. Es decir, el gran déficit es el tema de la comunicación y del compartir y del trabajar juntos. O sea, la mayoría de los problemas vienen de la soledad y de haberse quedado solo y aislado. De hecho, la falta de perseverancia o la pereza está muy influenciada por haberse uno quedado solo y aislado. El aislamiento y la soledad son los que más generan procrastinación o pereza, llamémosle como sea. Pero las organizaciones que empiezan a sufrir, como vos estás diciendo,
lo que hay es una lógica de no compartir, de mucho aislamiento, de una exigencia individualista donde somos un montón, pero en el fondo no hay un equipo, no hay un compartir, no hay un objetivo común, no hay un sostén de uno con el otro, no hay una motivación conjunta. Entonces es todo exigencia, es todo presión, es todo soledad. Y las personas la empiezan a pasar mal, se empiezan a ahogar, se empiezan a asfixiar, y eso termina en todo un clima negativo, y el rendimiento se destroza, y ese objetivo que uno quería generar metiendo presión y exigencias, si no supo generar un clima de comunicación, de contención, de compartir, de que el logro compartido es mucho mejor que el logro individual, bueno, pasa lo que pasa. Ok, y ese sería el rol del líder, generar ese contexto en la organización. Okay. Sí, el líder es el que genera comunidad. Okay. ¿No? ¿Crees en la palabra cultura en una empresa? ¿Hay culturas que generan un clima y culturas que generan otros climas? Bueno, sí, sí, porque si cultura tiene que ver con los valores, este valor del compartir, el valor de la comunicación, el valor de la autosuperación, el valor de que todos tienen que tener tiempo para desarrollar sus habilidades, sí. Hay lo cultural, bueno, y hay un montón de valores, ¿no? Lo cultural de cómo compartir información para llegar a una verdad mejor. Hay muchas personas que quieren tener razón y que le imponen y dejan a los demás afuera, y no solo no funcionan por la falta de sinergia, sino que esa idea no fue pulida. Y ahí lo que ves con el tiempo son estructuras de empresas que no funcionan. ¿Y de cómo llegaron acá? O sea, ¿cómo llegaron a tener una empresa donde la parte comercial es tan chiquita y la parte operativa y de staff es tan grande, y ahora es una empresa que se está fundiendo porque no vende o no tiene una cultura comercial? ¿Cómo fue que se llegó a esto? Bueno, faltó una sinergia que permita hacernos ver que si no generábamos ventas, la empresa no le iba a ir bien. Eso se ve mucho, el déficit en cultura comercial y en la orientación a la generación de ventas de las empresas. Y como una empresa depende mucho de su capacidad comercial y no se da cuenta el que la lidera, empieza a generar un músculo no comercial que empieza a hacer una pasta que después ya no tiene posibilidades de éxito, y la empresa termina mal. Pero sí, lo que se ve en las empresas es un déficit mucho de cultura comercial. Ajá. Okay. ¿Y cómo serían las características de una cultura comercial? O sea, desde el punto de vista del mindset, ¿no? ¿Qué trabajarías en el mindset, digamos, de un líder para generar esa cultura? Que lo más importante está en la venta. Okay. Porque lo más importante está en el cliente, y que la venta es lo que te corrige el producto y es lo que te corrige el vínculo con el cliente. Si vos no estás vendiendo, automáticamente te tiene que corregir el producto y te tiene que corregir la experiencia con el cliente. Y hay veces en que nosotros nos apasionamos por el producto o queremos dar una tremenda experiencia y no estamos leyendo el negocio desde lo comercial. Un negocio que no crece, un negocio que no vende, es un negocio que se cae. Y la mayoría de las personas les cuesta mucho vender, les cuesta mucho el rol comercial. La mayoría de las personas prefieren un rol más operativo, más administrativo, más técnico, más de soporte, y la empresa, si no vende, se cae. Entonces, una cultura comercial es una cultura que valora más al que vende dentro de la empresa. Y muchas veces lo que pasa es que un montón de áreas que no son comerciales le quieren, atentan, entre otras cosas porque no quieren vender, contra los pocos que venden. Entonces la parte no comercial se fagocita la comercial y todos se ahogan. Es como cuando un guardavidas no maneja bien y el que se está ahogando lo ahoga a él también. El desarrollo de la parte comercial es lo que los empresarios más sufren. Okay. ¿Y trabajas esto con los equipos de las empresas? ¿Es parte de tu negocio? Sí, a ver,
a mí me toca ver distintos frentes. A veces es diseñar una estructura organizacional. A veces yo trabajo mucho con socios, ¿no? Uh-huh. Yo soy como un terapeuta de parejas, pero más de tener parejas tengo socios, ¿no? Tengo más de 10 grupos de socios con los que nos reunimos algunas veces al mes para que fluya la comunicación en la sociedad, porque la comunicación de los socios es lo que hace a la empresa. Cuando vos te das cuenta, así como cuando los padres se empiezan a pelear, automáticamente el chico hace síntoma en el colegio, uh-huh. Automáticamente cuando los socios dejan de fluir, empiezan los problemas en la empresa. Una empresa con los socios que se llevan bien, empresa que va para adelante. Socios uh-huh. que se llevan mal, empresa que empieza a caer. Eso te digo que es matemático. Nunca vi una excepción a ese punto. Pero lo que sí te puedo decir, volviendo a lo comercial, es que siempre los socios que venden se quieren sacar de encima a los socios que no venden. O sea, esto tiene que ver con la preeminencia de lo comercial. Okay. Y en algún lugar todos tienen que vender. Uh-huh. Y si uno no vende, tiene que ayudar al que vende. Pero el rol de lo comercial en las empresas muchas veces es evitado. Pero se ve en todos los frentes, desde los socios, desde todas las áreas. ¿Y lo comercial tiene que ver más con un talento, con aprendizaje, con una adquisición de ciertos conocimientos, o tiene que ver con una mentalidad? ¿Hay una mentalidad comercial? A ver, sí, hay una mentalidad comercial, también hay un talento comercial, pero a ver, yo no tengo el don comercial. Uh-huh. Yo no me considero que tenga el talento innato de lo comercial, pero tengo que vender. ¿Y cómo vendo? Vendo como puedo, uh-huh. con mis herramientas, con mis técnicas, tratando de hacer bien mi trabajo, pero yo tengo muy claro que cuando yo trato de hacer mi trabajo, estoy vendiendo. Uh-huh. Y ahí es importante tener en cuenta que no necesariamente tenés que haber nacido con un don de gentes supradesarrollado que de manera natural te ponga en un lugar comercial. Cualquiera que se prepare, cualquiera que esté dispuesto a recorrer el camino puede desarrollar habilidades comerciales y vender. De hecho, uh-huh. creo que los mejores vendedores no son los más innatos, son los que más aplicaron técnicas, se superaron en ese aspecto, le metieron cabeza, desarrollaron esa mentalidad, perseveraron. No, o sea, está bueno tener el don de la extroversión y del encanto y ese don de gentes, pero si uno no lo tiene de manera natural, lo puede desarrollar. Ok, y volviendo al futuro, ahora, ¿no? A ver, para volver al tema del podcast. ¿Imaginás que estos aspectos comerciales van a cambiar con el paso del tiempo? ¿Que esta misma mentalidad es algo sustentable o estos talentos van a ser sustentables en el tiempo, o vamos a tener que incorporar nuevas capacidades? Y a ver, así como cuando se creó la calculadora, se dejaron de hacer cuentas matemáticas y con el ChatGPT se está dejando de redactar, uh-huh. Todo lo que es el e-commerce y la venta online está generando un déficit de habilidades comerciales. Uh-huh. Antes vos tenías un vendedor que te tenía que vender. Uh-huh. Ahora ya no hace falta un vendedor que te venda. Vos la mayoría de las compras las haces online y te lo vende alguien que es un técnico especialista en ventas online, que es la UX, ¿no? La experiencia del usuario, para tratar de generar un impacto comercial y que vos compres. Pero en la vida, la persona, más allá de que ese e-commerce venda, tiene que vender igual. Y tiene que conseguir inversores, y tiene que conseguir que lo contraten, tiene que vender sus servicios, tiene que encantar a alguien. Okay. Entonces, hay en lo que tiene que ver con la necesidad de que el mundo venda, de lo que tiene que ver con la venta clásica, eso se restringió un montón por la cantidad de ventas digitales que no necesitan de una persona para vender. Pero la persona tiene que ser consciente de que va a tener que vender su trabajo, se va a tener que vender a sí misma, va a tener que vender un proyecto, va a tener que conseguir inversores, va a tener que mover la voluntad de alguien y va a tener que generar el impacto en alguien. Y la mayoría de las personas no son conscientes de esto. La mayoría de las personas quieren. No, si yo hago bien mi trabajo, me tiene que ir bien aunque yo no venda.
Claro. Y yo te digo, si vos no vendés, si vos no haces tu gestión comercial, tu capacidad de impactar y cambiar la voluntad de alguien, te vas a quedar a mitad de camino y no vas a llegar a donde vos querés, porque para eso vos tenés que impactar en el otro. Ok. Y eso tiene que ver de alguna forma también con incomodarse, con un lugar digo, una cosa es hacer bien mi trabajo, otra cosa es dar visibilidad, darme visibilidad, ¿no? Como hablábamos de este podcast, por ejemplo, ¿no? Darme visibilidad, estar más visible, y otra cosa es, como vos decías, y me quedé con esta frase, cambiar la voluntad La de voluntad otros. del otro, Sí. sí. A ver, hay aspectos de marketing, ¿ok? Como puede ser la exposición, estar en un podcast, estar en un video, estar en un cartel. Eso influye. Pero el don de gente es del encuentro humano, donde cuando vos te encontrás con otra persona, esa persona te encanta, te ilumina, te genera una atracción y vos te sentís compelido a comprarle, esa es otra habilidad. Esa hay que trabajarla por otro lado. No es exactamente la exposición. La exposición ayuda, porque la exposición también te va sacando un montón de cosquillas de inhibición que hacen a esa habilidad social y a ese don de gentes que después en el encuentro uno a uno te va a permitir generar un impacto. Pero la comercialidad de ese don de gentes hay que trabajarlo de manera concreta y a eso uno no le puede esquivar. Pasa más por la capacidad de generar relación con los otros. Sí, la capacidad de conectar con el otro, de generar un vínculo, de mostrar un valor, de hacerle ver al otro, de gestionar el cambio, ¿no? Uh-huh. O sea, vos sos especialista en gestión del cambio. Cuando uno vende, gestiona un cambio. Y yo siempre digo que para que alguien cambie, ¿no? Tiene que pensar. Porque las personas, si no, ¿qué es pensar? Pensar es mover ideas. Uno tiene conocimientos fijos. Uh-huh. Y cuando piensa, los mueve. Entonces, una persona con buena capacidad comercial también tiene que aprender a hacer que el otro mueva sus ideas, Uh-huh. que cambie, porque tiene que dejar espacio para lo que yo le estoy ofreciendo. Claro. Entonces, ¿cómo gestionar que el otro piense para generar el espacio para que pueda absorber esta nueva idea que yo, con mi actitud comercial o con mi oferta de valor comercial, estoy esperando que encaje en ese lugar que dejó vacío? Bueno, es una habilidad del vendedor como gestión del cambio a la hora de, ¿no?, gestionar ese cambio en esa voluntad. Claro, claro. De alguna forma estás usando la gestión de cambio para generar este reacomodamiento, Sí. y generar La venta espacio. es una gestión de cambio. Okay. Porque, y un cambio muy grande. Uh-huh. Porque comprar algo es una decisión fuerte. Es que algo que yo no quiera, ahora lo quiero. Uh-huh. Y eso el cambio en lo comercial es muy potente. Entonces, Rafa, de lo que venimos hablando sobre el futuro, lo que yo entiendo es que vos no estás viendo un cambio radical, ¿no? Lo que sí hay es un rum, si se quiere, de que las cosas están cambiando, y eso genera un contexto, una sensación de cambio, ¿no? Más que un cambio profundo real, ¿no? Y estás viendo la tecnología y a la inteligencia artificial como una herramienta que va a potenciar y que sí, va a lograr productividad, va a lograr probablemente velocidad y automatización de los procesos, pero desde el punto de vista humano, no cambian tanto las cosas, ¿no? Las mismas habilidades que siempre hemos necesitado son las que vamos a seguir necesitando. Lo resumo bien, ¿es esto un poco tu punto de vista sobre esto de el cambio, el futuro, el ser humano adaptándose al proceso de cambio no es tan radical? No solo es tan radical, sino que yo creo que la mejor manera de prepararse para el futuro es volver al pasado. O sea, aquellas personas que lean, aquellas personas que hagan cálculos matemáticos, aquellas personas que conecten, aquellas personas que puedan desarrollar habilidades colectivas, que puedan jugar, que puedan armar equipos. No solo hay que volver a años atrás donde no había tanta tecnología, sino hacia nuestra infancia, hacia nuestra historia personal. Son las habilidades eternas las que uno tiene que recuperar para conquistar el futuro.
En el medio cambian un montón de cosas, sí. Hay un montón de tecnología y de servicios y de ofertas y de posibilidades y de oportunidades de viajar acá, de viajar allá. Pero al final del día, la vida siempre va a ser entender, construir y compartir. Entonces, esas habilidades son eternas. Y el problema es creer que en esta modernidad, que el ChatGPT, que los cambios, que el futuro va a generar un impacto que los trascendentales del hombre van a cambiar. Y en el fondo lo que uno se tiene que adaptar es a lo eterno de las características de la naturaleza humana. El desarrollo de la virtud de Aristóteles va a ser más importante que antes. O sea, y esa capacidad de entender, por eso digo lo matemático, lo de construir, por eso entender bien cuáles son los factores buenos de la motivación, y el compartir, el entender cómo las personas tienen que conectar en esta época de tanta tecnología que te hace creer que estás conectando cuando en el fondo no estás conectando, son las personas que van a estar más preparadas para el futuro y que mejor van a usar todas estas herramientas tecnológicas, que de mi parte bienvenida sea. Rafa, cuando vos haces referencia a que no se trata de un cambio radical, lo que está sucediendo, pero también haces referencia a que hay mucha gente que va a estar quedando fuera de algunas organizaciones por el avance tecnológico, ¿no? Donde habrá habrá trabajos que requerían de 30 personas y hoy van a requerir de muchas personas menos. Hay seres humanos que están de alguna forma en ese proceso de esa necesidad de poder cambiar y adaptarse a este nuevo futuro, ¿no? Entonces hay un desafío para las personas. Sí, a ver, pareciera que ese cambio, por lo menos como lo veo yo, es dramático y hay un montón de personas que quedan excluidas por el avance tecnológico y pareciera que van a quedar totalmente marginales de la sociedad. Yo no los veo tanto como víctimas de la tecnología, sino que los veo más como que van a tener desafiadas sus capacidades de adaptarse. Esas personas se van a reinventar. La realidad nueva que planea o presenta la tecnología les va a hacer mover toda su maquinaria y su desarrollo, y se capacitarán y buscarán ideas y generarán propuestas. Les va a hacer bien a las personas. Esas personas que están excluidas estarán excluidas por un tiempo hasta que se reinventen. Las personas van a ser protagonistas en la construcción de su futuro. Es como, pasa lo mismo cuando se despide a alguien en una compañía. Todo el mundo está triste, pero esa persona lo mejor que le puede pasar es que la despidan para tener una nueva etapa, una nueva oportunidad, reinventarse, no hacer bien lo que antes hizo mal. Todo el tiempo la vida nos excluye y nos desafía para que nosotros desarrollemos herramientas de adaptación. Yo no creo que la gente que hoy queda desplazada por la inteligencia artificial quede tirada a la vera del camino para siempre. Se va a poner las pilas y va a desarrollar las habilidades que necesita. Está bien, está bien. Entonces estamos en un momento, en un periodo donde hay un proceso de cambio que va a requerir que las personas tengan estas habilidades de adaptación. Y estamos hablando de que va a haber un tiempo donde esto va a generar un pico de necesidad de adaptación, ¿no? Quizás yo no lo vivo dramáticamente, y a mí me encanta porque como yo me dedico a desarrollar en las personas esas capacidades de adaptación, debo estar contento de que se viene una ola de necesidad de adaptación. Pero vos imagínate, yo tenía 2 personas que a mí me ayudaban con la edición de mi contenido. Las 2 chicas estudiaron la carrera de edición en la UBA y con ellas descubrimos juntos el ChatGPT. Y las chicas parecían que estaban desplazadas. Todas las habilidades que hacían ellas en su carrera de edición parecía que las desplazaba. Y las chicas finalmente encontraron trabajo muchísimo mejores que el de edición, porque eran brillantes y se adaptaron. Yo veo que esto va a desafiar a todas las personas, y las personas van a gestionar bien ese desafío y va a crecer toda la sociedad con esto del avance tecnológico y la inteligencia artificial. No lo veo tan dramático. Clarísimo, Rafa. O sea, me quedo con el concepto de cuando ves una persona que está en el mundo de los negocios o en la empresa, es una persona que está jugando un juego de la misma forma que un deportista. Sí. Y que esta capacidad de tomar distancia y volver a las bases es lo que es la mejor forma de prepararse para el futuro. Sí. Si alguien maneja bien esas bases, le va a ir mejor.
Gracias Rafa. Buenísima la charla, te agradezco mucho haber venido. No, gracias a vos por la invitación. No, por favor. Y bueno, gracias a quienes estuvieron viendo este podcast. Interesante, diferente, una mirada diferente, pero súper valiosa. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima.